Mushoku Tensei, volumen 21. Adultez, el arco de Zenith. Capítulo 6. Por el bien de mi hija y mi familia. Desde el día en que nació, Claire Latria era vanidosa y testaruda. Cuando era niña, nunca admitió haber cometido ningún delito y solo se disculpó cuando se lo sacaron a rastras. Su propia madre, la bisabuela de Rudeus, Mirdi Latria, le dijo: «Compórtate correctamente». Pero este consejo estaba gravemente equivocado. Claire, que no quería ni podía ver sus propios defectos, creía que no tenía ninguno. Que su terquedad estaba justificada. Pero los errores nos hacen humanos. Sin embargo, Claire siguió el consejo de su madre y la convirtió en una chica dura. No correcta, simplemente duro. A ella misma sobre todo. Comenzó su educación y cometió errores, porque eso es lo que es la educación, de alguna manera. En lugar de aceptar eso, sus estándares para sí misma solo aumentaron en su rigidez y crueldad. Y si hubiera aplicado esos estándares tortuosos solo a ella misma, ya sabes, bien. Pero eso no es lo que pasó. Nadie podía cumplir con sus exigentes especificaciones, y se aseguró de que sufrieran por ello. Sin atemperar su terquedad y vanidad, los consejos de su madre la habían arruinado. Tenía estas virtudes retorcidas. Era dura, y por eso superó todas las adversidades. Era vanidosa, y por eso se aseguraba de que nadie supiera cuando estaba herida. Y ella esperaba eso de todos los que la rodeaban. Ella simplemente no podía oír que estaba equivocada. A nadie le gustaba ella. Para otros, parecía que lo logró sin esfuerzo, solo para luego darse la vuelta y tomar a cualquiera que tuviera problemas en las mismas tareas. Y ella nunca se disculpó, por nada. Era fría, mimada y sin corazón. Algunas personas vieron a la verdadera Claire, por supuesto. Reconocieron lo duro que trabajaba cuando nadie la miraba. Pero como ella no podía ser vulnerable, el reconocimiento era todo lo que podían ofrecerle. Claire, estas personas bien intencionadas dirían: «Veo tu verdadero yo, pero nadie más lo hará». Aún así, se negó a cambiar. No vio nada malo en las palabras de su madre, ni en su propia filosofía. Esto estaba funcionando para ella. ¿Por qué cambiar? Cuando llegó a la mayoría de edad, todos estaban hartos de ella y nadie la quería como novia. El tema del matrimonio se abordó en varias ocasiones. Después de todo, ella era la hija mayor de la casa de Latria, pero cuando los nobles interesados se encontraron con ella y vieron su dureza y terquedad por sí mismos, corrieron gritando: «Si no puedo encontrar marido, simplemente me haré monja», declaró Claire cuando tenía 18 años. Era una dama de la casa de Latria. Convertirse en monja era preferible a avergonzar el nombre de la familia convirtiéndose en una solterona. En Milis, era un camino común para las mujeres jóvenes en esos días. Claire Latria era dura consigo misma y dura con todos los que la rodeaban. Y eso era, básicamente, todo lo que había para ella. Allí vivía un niño llamado Carlisle Grants. Carlisle fue una nueva incorporación a los Caballeros Templarios que se desempeñó como miembro de compañía, espada bajo el mando directo de Ralkan Latria, el padre de Claire. Un día, el padre de Claire llegó borracho a casa. El propio Ralkan era un hombre rígido. Ese era el único lado que Claire o su madre veían de él. Por lo tanto, estaba muy fuera de lugar que volviera a casa borracho. Fuera de lugar en el sentido de que era incongruente, pero no en el sentido de que era raro. La madre de Claire conocía la rutina cada vez que él llegaba tambaleándose. Ella le quitó la armadura, le dio de beber agua y lo ayudó a acostarse, para que los sirvientes solo pensaran que estaba cansado. Ella nunca lo reprendió por eso. Sabía lo estresante que podía ser el trabajo de un caballero templario. Sin embargo, tuvo mala suerte en una ocasión en particular. La madre de Claire había ido a visitar a sus padres y estaba fuera de casa. Entonces, por primera vez, Claire enfrentó las fallas de su padre sin su madre para protegerlo. Ella lo amonestó amargamente. «No puedo creer que harías esto. ¿No eres el jefe de la familia Latria? ¿Fue todo lo que me enseñaste palabras vacías para ti?
Su padre estaba borracho, pero sin embargo estaba avergonzado en silencio por haber permitido que su hija lo viera así. En cambio, habló el joven caballero que lo había acompañado a casa. Este era Carlisle. Puedo explicar por qué el capitán estaba bebiendo hoy, dijo. Uno de nuestros caballeros fue asesinado en servicio. No fue culpa de nadie, pero salimos a beber a su memoria. El capitán solo bebió demasiado porque sintió remordimiento por la muerte de su subordinado. No me quedaré aquí y lo veré insultado por eso, incluso por su propia hija. Claire no respondió. Ella no sabía qué decir. Su ira había desaparecido. Cuidó a su padre en silencio. Ella le dio agua y le permitió apoyarse en su hombro mientras intentaba disculparse con ella. Sin embargo, ella no podía mantenerlo sola, por lo que Carlisle terminó ayudándola a llevar a su padre de regreso a su habitación, quitarle la armadura y acostarlo. Durante todo el proceso, Claire no pronunció una sola palabra. Sabía que estaba equivocada, pero no se atrevía a disculparse con su padre, ni con Carlisle. Era demasiado terca para eso. Pero Carlisle entendió. Él vio que debajo de su expresión hosca, ella reconoció su error. Cuando se fue, dijo: «Eres más amable de lo que crees». En ese momento, Claire no tenía idea de lo que quería decir. Todo lo que sabía era que este chico, quizás 1 o 2 años menor que ella, había reconocido algo dentro de ella. Después de eso, Carlisle comenzó a recibir frecuentes invitaciones a la propiedad de la Tría, y pronto él y Claire se casaron. Claire y Carlisle tuvieron 5 hijos juntos. Un niño y 4 niñas. Claire crió a las niñas con tanta severidad como su propia madre la había criado a ella. Su hijo mayor se unió a los caballeros templarios. Su hija mayor se casó con un marqués. Eran el perfecto caballero y dama, exactamente como Claire había deseado. Los habría presentado con orgullo en cualquier parte de Milis. Claire tenía grandes esperanzas puestas en su segunda hija, que nació un poco más tarde. Esta hija fue mucho más exitosa que los 2 primeros hijos. Todos los que la conocieron quedaron impresionados por su belleza y su integridad. Ella era el mejor trabajo de Claire, su orgullo y alegría. Zenith la Tría. Pero Zenith se fue. Destruyó todas las esperanzas de Claire, huyendo para convertirse en una aventurera. Y luego silencio. Claire estaba apopléjica de rabia. Maldijo a Zenith frente a sus otros hijos, llamándola una niña idiota que había tomado la decisión más estúpida imaginable, y les advirtió que se abstuvieran de emular a su hermana de ninguna manera. Era la primera vez que dejaba que sus sentimientos se mostraran tan abiertamente. La hija en la que había puesto sus mayores esperanzas había elegido la vida más sucia que podía imaginar. En toda su vida, este fue el impacto que más golpeó a Claire. El destino de su tercera hija, Saula, también se desvió de los deseos de Claire. Saula se casó con un varón, pero este se vio envuelto en una lucha de poder que perdió. Saula fue asesinada después. La magia curativa de Milis estaba muy avanzada, por lo que tales muertes eran raras. Su muerte fue una de esas raras casualidades. La familia puso en juego la reputación de la Casa de la Tría, para asegurarse de que el asesino de Saula tuviera un final poético. Claire lloró a su hija. Ella se lamentó como lo hubiera hecho cualquier otra madre. Y mientras estaba de luto, su cuarta hija, Therese, eligió una vida que Claire no hubiera elegido para ella. Se unió a los caballeros templarios. Claire maldijo a su cuarta hija como había hecho con la segunda. Pequeña tonta. ¿De verdad crees que tienes lo que se necesita para ser una caballero? Si tan solo me hubieras escuchado y aprendido a ser una dama adecuada, te habría encontrado un buen esposo. Podrías haber sido feliz. Therese replicó. ¿Morir en una lucha de poder hizo feliz a mi hermana? Se había convertido en una pelea terrible. Claire echó a Therese y le dijo: «Nunca volverás a poner un pie en esta casa». Ni por un momento pensó que había hecho algo malo. Zenith y Therese se habían marchado, pero algún día volverían arrastrándose en busca de perdón. Ella creía sinceramente en eso.
Pasaron 10 años. No hubo noticias de Zenith, pero a Therese le fue bien en los Caballeros Templarios, y fue ascendida a capitana de la guardia personal de la Niña Bendita. Claire pensó que los caballeros solo le entregaron el puesto a Therese porque la Niña Bendita también era mujer. Ella no estaba equivocada. Therese era una excelente administradora y comandante, pero no más que un caballero promedio. Aún así, en todas las fiestas a las que Claire acompañó a su esposo, escuchó a la gente decir: las latrías son realmente algo. Mires donde mires, están ascendiendo en el mundo. Claire desgarraba a los demás, pero era igualmente dura consigo misma. Cuando se dio cuenta de que había cometido un error, nunca se disculpó, pero fue capaz de cambiar de opinión. Ahora que se celebraba a la hija que había cometido un terrible error, no le quedaba otra opción. Claire perdonó y se reconcilió con Therese. Las palabras que usó cuando se enfrentó a su hija, sin embargo, no fueron una disculpa sino un altivo. Te perdono. Ahora, Therese estaba acostumbrada a tratar con personas difíciles todos los días como caballero templario. Si no fuera por esa práctica, y si su hermano mayor, que sabía cómo era mamá, no se hubiera interpuesto físicamente entre ellos, habría habido otra pelea. Incluso esta experiencia no hizo que Claire considerara perdonar a Zenith. Sin embargo, pensó que si Zenith alguna vez aparecía en la puerta, podría volver a hablarle. Fue unos años más tarde cuando Paul llegó a la finca Latria para pedir su ayuda. Una calamidad mágica había golpeado el reino de Asura. El incidente del desplazamiento de Fitoa. Paul era el capitán de un equipo de búsqueda y rescate que perseguía a los desaparecidos, y había venido a solicitar la ayuda de la casa de Latria. Cuando Claire se enteró de que Zenith estaba entre los desaparecidos, estuvo de acuerdo sin dudarlo. Ella persuadió a Carlisle para que contribuyera con oro y hombres. Su esperanza era que encontrarían a Zenith rápidamente y ella podría decirle: ¿ves ahora? ¿Ves lo que pasó porque no hiciste lo que te dije? Pero Zenith seguía desaparecida. Pasó un año, luego 2, y todavía no había ni rastro de ella. El esposo de Zenith, Paul, se consumió. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su sufrimiento, y aunque tenía una hija pequeña, comenzó a ahogar sus penas en la bebida. Claire fue la primera en decidir que se debía hacer algo por Norm. Decidió quitarle a su nieta pequeña a su padre y criar a la niña ella misma. La educaría como una jovencita adecuada. Eso, pensó Claire, era lo más importante. Sin embargo, Carlisle estaba en contra, por lo que finalmente no pudo separar a la niña de su padre. A medida que pasaban los días, Claire no podía hacer nada más que mirar a Norm y pensar en su propia frustración. Entonces, un día, Paul se reformó a sí mismo. Therese informó que su hijo mayor Rudeus había aparecido, lo golpeó y lo hizo enmendar su conducta. Esto provocó dentro de Claire un atisbo de curiosidad acerca de este Rudeus. Este parpadeo se apagó rápidamente. Cuando el niño no se presentó a la familia Latria, ella decidió que estaba cortado por el mismo patrón que su padre y lo descartó con disgusto. Luego salió a la luz que Paul tenía 2 esposas. Su amante Lilia y su hija Aisha llegaron a Milis. Claire pertenecía a la iglesia Milis, y por lo tanto, no podía tolerar la perversión de tener 2 esposas. Pero Paul no era partidario, y Claire sabía que era una tontería tratar de imponer sus propias convicciones religiosas a otra persona. Permitió que las 2 niñas la visitaran algunas veces al mes y las instruyó en las costumbres de la familia Latria, etiqueta adecuada y rituales minuciosos. Claire sintió que estaba haciendo lo natural al enseñarles la forma correcta de vivir. Norm estaba constantemente de mal humor porque no podía estar a la altura de Aisha. Claire despreciaba la actitud de la chica. Ella siempre se dio por vencida y se negó a intentar cosas que sin duda podría lograr con suficiente esfuerzo. Pero Norm, temerosa de ser la segunda de Aisha, dejó de intentarlo. Claire vio lo que estaba pasando y le dijo a Norm que no había necesidad de que ella fuera la mejor. Solo necesitaba estar a la altura de la reputación de una dama de la casa de Latria. Esta era la versión de Claire de la motivación. Norm no mejoró. Claire probó todos los discursos que se le ocurrieron para motivar a la niña, pero nada funcionó.
Mientras tanto, se enfureció al ver a Aisha, la hija bastarda, molestando a Noor. Su ira la hizo irrazonable y fue cruel tanto con la niña como con su madre. Al final, tanto Aisha como Noor se fueron de su casa desilusionadas. Pasaron otros pocos años y noticias del regreso seguro de Zenith. Claire se quedó sola con los recuerdos de su tiempo con sus nietas. Los hijos de su hijo mayor y de su hija mayor llegaron a la mayoría de edad uno por uno. Todos resultaron espléndidamente jóvenes a los que podía presentar en cualquier situación con seguridad y confianza. Ya no había hijos en la vida de Claire y dejó de ver a muchos de sus nietos. Se preguntó cómo les iría a Aisha y Noor. Las dos pronto llegarían a la mayoría de edad. Ahora que lo pensaba, eran las únicas dos nietas que no habían resultado como ella esperaba. Quizás eso era de esperar de los hijos de Zenith. Se preguntó cómo diablos Zenith los había criado, y luego se dio cuenta. Ella no había criado a su propia hija. El incidente del desplazamiento había ocurrido justo después de que nacieran las niñas. Noor tenía 1, tal vez 2 años. A Zenith le habían robado la oportunidad de conocer a sus hijas como una persona real. Noor había sido criada por un padre soltero. El incidente del desplazamiento podría explicar por qué Aisha nunca había aprendido a respetar adecuadamente a la hija legítima de su padre. Zenith había sido descarriada, pero era inteligente. Érase una vez, la gente la había llamado el modelo de una joven dama de milis. Aventurero o no, las cosas podrían haber sido diferentes si Zenith hubiera estado allí para enseñarles. Claire extrañaba tanto a Zenith que a veces la ponía sentimental. Quería ver a su hija. Claire sabía que probablemente no tendría nada más que palabras mordaces para ella si se conocieran, y que Zenith probablemente no le causaría nada más que dolor, pero incluso entonces, eso podría valer la pena. Fue entonces cuando sucedió. Fue entonces cuando llegó el mensaje de Rudeus. Zenith había sido encontrado. Su memoria se había ido, y había perdido la cabeza, pero estaba viva. La carta de Rudeus fue breve y directa, indicando los hechos de donde se había encontrado a Zenith y su condición. Era tan económico que pasó rozando la muerte de Paul. Rudeus escribió que planeaba tratar a Zenith, pero no mencionó llevarla a casa. Claire respondió de inmediato. Quería ver a Zenith más que nada. Pasaron varios años más, durante los cuales Claire buscó una forma de curar a Zenith. Recorrió a los médicos y magos curanderos de Milis, y visitó la biblioteca de la iglesia de Milis una y otra vez. Incluso se rebajó a estudiar textos escritos por demonios en su investigación. Era imperdonable, pero Claire estaba convencida de que debía haber otros casos como el de Zenith en la historia. Entonces, finalmente, encontró uno. No tenía idea de si se podía confiar en lo que leía. El caso descrito era sospechoso, increíble y absolutamente nauseabundo. Pero existía un método. Había un precedente para una cura. La cura que encontró no era demoníaca. Leyó que una vez había vivido una elfa que sufría de una condición similar a la de Zenith. Esta mujer elfa perdió la cabeza, pero finalmente volvió en sí misma, después de tener relaciones sexuales con docenas de hombres. Claire apenas podía creerlo. No podría ser verdad. Ciertamente nunca podría intentarlo. Pero mientras continuaba su investigación para tratar de encontrar la base de la historia, descubrió que la mujer elfa realmente existía. Y que todavía estaba, incluso ahora, durmiendo con hordas de hombres. Claire no sabía qué hacer. ¿Podría ella realmente intentar tal tratamiento? ¿No lo odiaría Zenith? Y sin embargo, puede que sea su única oportunidad de recuperación. Mientras se sentaba paralizada por la indecisión, Rudeus le trajo a Zenith. Solo 3 de ellos vinieron. Zenith, su hijo, Rudeus, y la hija bastarda Aisha. Habían pasado 3 años desde que Claire envió su carta. Claire no estaba acostumbrada a comunicarse con lugares lejanos, por lo que creía que Rudeus había llegado tan rápido como pudo. Primero, pensó, le diría cuánto apreciaba que él llegara tan lejos, luego haría las presentaciones.
Después de eso, indagaría sobre la recuperación de Zenith y le preguntaría cómo pensaba proceder con el tratamiento. Si hubiera tiempo, preguntaría por Norn y Aisha. Pero en el momento en que vio a Zenith, su plan se fue por la ventana. Cuando Claire entró en la habitación y vio el rostro de su hija, fue directamente hacia ella, cerca pero nunca lo suficientemente cerca. Vio los ojos desenfocados de Zenith y luego, sintiendo como si el corazón se le saliera del pecho, suspiró con impaciencia y llamó a Ander, el médico de familia. Ander estaba cuidando a Claire, cuya salud había sido mala últimamente. Él la había aconsejado sobre el tratamiento de Zenith. Claire, después de finalmente ver a Zenith por primera vez en tantos años, sabía que era de mala educación ignorar a Rudeus y se dio la vuelta para prestarle atención. Entonces vio quien estaba sentado en una esquina del sofá. Una mujer vestida de sirvienta, con cabello castaño oscuro y un rostro que Claire nunca olvidaría. Sin embargo, en ese momento su atención fue más atraída por el atuendo. ¿Un traje de sirvienta? Aisha, qué lindo verte de nuevo. ¿En qué capacidad has venido aquí? Oh, soy de Lady Zenith, quiero decir, estoy ayudando a cuidarla. Claire no pudo evitar las duras palabras que se le escaparon ante esta respuesta. ¿Cuidarla? En otras palabras, Aisha estaba aquí como sirvienta de Zenith. Y si eso fuera cierto, no había excusa posible para que Aisha se sentara mientras su maestro y su señora estaban de pie. Claire simplemente la reprendió para recordarle la decencia común. Rudeus, sin embargo, se interpuso entre ellos. Así debería hacerlo el chico. La propia Claire era la que había abandonado el decoro. Ahora que vio a Rudeus por primera vez, notó su gran parecido con Paul. No pudo evitar ver el rostro de Paul en el suyo. Paul, el borracho. Paul, quien había llevado a Zenith a este estado. Todo su resentimiento hacia el padre del niño volvió rápidamente. Tal vez por eso, en la conversación que siguió, las cualidades menos admirables de Claire asomaron la cabeza. Su vanidad y terquedad tomaron las riendas. Hizo a un lado la vaga conciencia de sus propias faltas y profundizó. Rudeus, por otro lado, era un joven franco. Enfrentó sus comentarios rencorosos con argumentos bien razonados y directos. Su franca franqueza hizo que Claire revisara su opinión sobre él. Después de eso, su conversación procedió de acuerdo a sus expectativas. Primero hablaron del progreso del tratamiento de Zenith, luego de la situación de Norn. No preguntó por Aisha, todavía avergonzada por su arrebato anterior. El conocimiento de Rudeus de las costumbres básicas de Milis era un poco escaso, pero parecía consciente de su responsabilidad como jefe de su familia y estaba tomando en serio el cultivo de Norn. Claire comenzó a verlo bajo una luz diferente. Era joven, pero se tomó su papel en serio. Era un joven honrado. Al menos así era como él la miraba. No tenía idea de cuán importante era el papel del subordinado del dios dragón. Le faltaba conocimiento sobre asuntos militares, pero los lazos estrechos con el monarca de Asura tenían que implicar un cierto grado de estatus, incluso si una nueva línea hubiera tomado el trono. Con un mayor estatus vino una mayor responsabilidad y mayores logros. Claire dedujo que Rudeus era una figura de mucha más importancia de lo que había pensado anteriormente. Este era el hijo de Zenith. El pensamiento provocó una complicada mezcla de irritación y orgullo dentro de ella. Desafortunadamente, él sería un problema. El curso de tratamiento que había planeado para Zenith seguramente daría que hablar. Entregar a una mujer a una procesión de hombres para que se salieran con la suya era un pecado imperdonable. Trató de hacer preguntas capciosas para sondear la probabilidad de que Rudeus aceptara su plan, pero al final solo hizo que explotara de ira hacia ella. Claire vio que su amor por Zenith, incluso en su estado actual, no había disminuido. Pero por supuesto que no había hecho. Nada más podría haberlo hecho desafiar el viaje de años para llevar a Zenith a Milis. El sondeo de Claire también confirmó que él no había probado el tratamiento que ella planeó y que no sabía de su existencia. Se preguntó si debería contárselo. Para explicar que, si bien podría poner a prueba la credulidad, podría recuperar a Zenith. Incluso era posible que si ella se lo explicaba todo,
él podría darle su consentimiento. Pero algo la hizo detenerse. Este era un joven con un futuro brillante por delante. Se decía que era amigo cercano de un sacerdote de la facción del Papa. También había oído que el nieto del Papa había regresado recientemente a Millicent. Dada la duración del viaje, no le sorprendería que él y Rudeus lo hubieran hecho juntos. La propia Claire no tenía ningún interés en las luchas por el poder de la Iglesia, pero, ¿y si Rudeus comenzara a trabajar en nombre de la facción del Papa? ¿Y si se hizo un nombre en Millicent no como latría, sino como Greirat y seguidor de Ørsted, miembro de los papalistas? El tratamiento que Claire estaba planeando podría arruinar sus perspectivas. Si se supiera que le había hecho algo así a su propia madre, sería un escándalo. Todos los ciudadanos de Milis chismearían a sus espaldas. Le sería imposible permanecer en el país. Entonces, Claire debatió consigo misma, ¿era correcto decírselo? ¿Era correcto cargarlo con eso? No. No tenía que saber nada. Era mejor para él permanecer ignorante acerca de que su madre fue obligada a acostarse con todos esos hombres. Mejor que no tuviera nada que ver con eso en absoluto. Todo sería decisión de Claire. Rudeus no era miembro de la familia Latría, por lo que no tuvo nada que ver con eso. Eso, pensó, sería lo mejor. Nunca consideró renunciar a llevar a cabo el tratamiento. Había esperado 20 años por esto, por la oportunidad de volver a ver a Zenith, de hablar con ella. Por lo tanto, Claire puso en marcha su plan. Ella soportaría la desgracia de esto por sí misma. Ella enemistó deliberadamente a Rudeus y luego lo repudió de la familia Latría. Finalmente, hizo que un sirviente secuestrara a Zenith. En este punto, sin embargo, su plan se detuvo. Zenith fue llevada de regreso a la casa. Ahora era una adulta y se estaba haciendo mayor, pero aún era hermosa. Todavía era una dama deseable. Sobre todo, ella era la hija de Claire. Claire no se atrevía a obligar a Zenith a acostarse con un número incalculable de hombres. No estaba bien, no podría ser. Sin embargo, al mismo tiempo, no era correcto esperar que el hijo de Zenith siguiera cuidando a su madre en su estado actual. Claire incluso se excusó a sí misma. Si Zenith pudiera hablar, le pediría a Claire que la curara. Seguramente. La forma en que se justificaba le disgustaba. Quería que alguien la detuviera. Estaba a punto de hacer algo terrible, pero no pudo evitarlo. Vaciló, agonizó y luchó consigo misma. Pasaba todos los días en la habitación de Zenith, con la cara enterrada entre las manos. Zenith se sentó allí sin comprender, sin hacer nada. De vez en cuando, sin embargo, mostraba una reacción humana y Claire volvía a estar atormentada por la indecisión. Al final, fue Carlisle quien puso fin a su sufrimiento. Carlisle escuchó un resumen de los eventos de Therese, luego obtuvo el resto del médico de familia, Ander. Aprendió cuál era el tratamiento y cómo Claire estaba agonizando sobre si seguir adelante con él. Cuando se enteró del acto imperdonable que su esposa estaba considerando, fue a ella y fue amable. Antes de que sigas con esto, le dijo, primero deja que la niña bendita la vea. Si conocían los recuerdos de Zenith, eso podría arrojar nueva luz sobre la situación. Podría ser lo que endureció su resolución. O tal vez sería lo que finalmente les permitiría soltarse. Carlisle presentó una solicitud para que la niña bendita leyera los recuerdos de Zenith. Ejerció toda la influencia que pudo reunir como capitán mayor de los caballeros templarios para obtener una audiencia, mientras mantenía el nombre de Zenith fuera de la solicitud. Se aseguró de que Rudeus no se enterara. La niña bendita, que oficialmente nunca examinó los recuerdos personales, haría exactamente eso por ellos ese mismo día. Mientras Carlisle y Claire acompañaban en silencio a Zenith a la sede de la iglesia para ver a la niña bendita, Rudeus la secuestró. Punto de vista de Rudeus. Y así es como terminamos aquí, finalizó Carlisle. Los ojos de Claire estaban rojos y el rostro de Carlisle estaba lleno de tristeza. Hubo algunas reacciones diferentes alrededor de la mesa. Algunas muecas, algunos ceños fruncidos y brazos cruzados. Therese se tapó la boca con las manos en estado de shock.
La niña bendita sonrió como si hubiera sabido los detalles todo el tiempo. El rostro de Cliff era ilegible, lo que me hizo preguntarme si tal vez había escuchado esta historia antes en alguna parte. Todo tenía perfecto sentido ahora que lo había escuchado. Lo que Claire había planeado era imperdonable. No lo había hecho, pero el hecho de que hubiera pensado en hacerle eso a su propia hija era suficiente. No iba a perdonarla por eso, y seguro que no era una diferencia cultural o aceptable bajo la doctrina de la Iglesia Milis. No estaba seguro de si en realidad constituía un crimen en Milis, pero por las reacciones que estaba viendo aquí definitivamente había logrado deshonrar a la casa de la Tría. Si la hubiera instigado, no hacía falta decir que me habría despedido con un beso de cualquier esperanza de hacer negocios en esta ciudad. Y por eso me repudió. ¿Por qué trató de hacerlo todo ella misma? Ella luchó sola por la decisión y planeó tomar todo el castigo sola. Sin embargo, la cosa era que Claire tenía los datos equivocados. ¿Fue ese un tratamiento? ¿Era de hace 200 años, por casualidad? Yo pregunté. Claire levantó la mirada sorprendida. Lo era, ella dijo. Hace unos 200 años, decía, había una mujer en el mismo estado. ¿Y esa mujer fue expulsada de su pueblo por lo que hizo? ¿Conoces la historia? ¿Eso significa que lo intentaste? Por supuesto que no, dije. El otro caso que Claire había encontrado tenía que ser el de Elina Lice. La historia que Claire conocía era un masaje bastante generoso de los hechos, por supuesto. Sí, Elina Lice había estado en el mismo estado que Zenith, pero después de algunas décadas, mejoró. No fue hasta más tarde que se convirtió en una zorra total. Para ser justos, está en la naturaleza de las viejas historias mezclarse a medida que se transmiten. Tiene sentido que se haya torcido en el recuento. No probé ese tratamiento, continué, pero conocí a esa mujer y escuché su historia directamente. Supongo que no había puesto a Elina Lice en mi carta. Había guardado demasiado secreto en ese entonces. Ya veo, dijo Claire. Sus hombros cayeron como si la hubieran desinflado. En su rostro, sin embargo, me pareció ver algo parecido al alivio. Todo lo que hice fue en vano, entonces. Sí, estuve de acuerdo. Ya veo. Si me hubiera dicho sus planes desde el primer día, no me habría enojado tanto. Vaya, abuela, habría dicho, riéndome de ella. Conozco a la mujer de la que hablas y tienes toda la historia equivocada. ¿Cómo podrías pensar que eso funcionaría? Sí. Quiero decir, probablemente. Deberías habérmelo dicho, dije. Si no hubieras conocido otra forma de mejorarla, ¿habrías podido resistirte a intentarlo? No respondí. No supe cómo responder. No podía simplemente decir, no. Si el Inalice me hubiera dicho. Cogerme curó, podría haberlo hecho. Pero no de inmediato. Habría intentado cualquier otra cosa primero. Pero habían pasado algunos años desde que conocí a el Inalice. Si nada hubiera funcionado, ¿cómo me sentiría ahora? Después de pensarlo durante años, ¿quién sabía a qué decisión podría haber llegado? Pensar, tú lo sabías, y aún así yo. De todas las tonterías. Claire comenzó a llorar de nuevo. Después de enterarse de que había tratado de someter a su hija a horribles abusos por nada, tal vez no quería volver a verla nunca más. Tal vez todavía había algo de mala sangre allí. Tal vez ella todavía tenía algunas emociones encontradas. Yo, sin embargo, me sentí genial. Todo lo que Claire había dicho y hecho finalmente tenía sentido. Cuando dijo, por el bien de mi hija y de mi familia, Claire estaba diciendo la verdad. Y ahora aquí estábamos. Y esta gran producción se debió a que nuestras peleas fueron recogidas y utilizadas para ganar ventaja en una lucha de poder. Claire hizo todo lo posible para mantener a todos los demás al tanto de su plan, y, por lo tanto, no involucrados en él, para su crédito. Supongo que quería proteger a la familia Latría de la desgracia. Terese y el tío y la tía que aún no conocía. Pero ella lo había hecho todo mal.
Simplemente no había otro lado de esto. Había habido una opción mejor. Todo tipo de mejores opciones. Aún así, lo había hecho por Zenith. Y por mí. Por el bien de mi hija y de mi familia. Supongo que por eso Zenith nos abofeteó a Carlisle y a mí. Suspiré. Entonces recordé a Cliff. Cliff, que había tratado de proteger a Claire. Entonces, Cliff, ¿cuándo te enteraste por primera vez de todo esto? Yo pregunté. Esta mañana. Me encontré con los tres cuando llegaron a la iglesia esta mañana, respondió. ¿Y no trataste de detenerlos entonces? Sabes todo sobre el Inalice, ¿verdad? Lo único que me dijeron sobre el tratamiento fue que era algo que ninguna persona decente aprobaría. Está bien. Supongo que sigue. Después de todo este tiempo sin confiar en nadie, Claire no estaba dispuesta a contárselo todo a Cliff. Quería decírtelo hoy, pero luego. Se desvaneció. Lo lamento. Luego todo esto se vino abajo, y nunca tuviste la oportunidad. Este era Cliff del que estábamos hablando. Estaba preparado para apostar que realmente se cayó con Claire y Carlisle. Lo que estás haciendo está mal. Vuelve a Zenith y discúlpate con Rudeus. Esa clase de cosas. Entonces Carlisle, acobardado por la ira de Cliff, confesó. Cliff probablemente se sintió incómodo por algo que ninguna persona decente aprobaría. Tal vez le hicieron jurar confidencialidad. Por eso aquí, frente a todos los demás, había tratado de discutir conmigo en lugar de decir nada de esto en voz alta. Pensó que si pudiera detener las cosas aquí, si pudiera hacerme entender que Claire realmente se preocupaba por los mejores intereses de Zenith, habría una posibilidad de reconciliación. No podría decir exactamente que era un buen plan. Aún así, fue redactado teniendo en cuenta a Claire y Carlisle. Era Cliff, de principio a fin. Lo importante aquí era que por fin tenía todas las piezas. Hablando de alivio. Justo cuando me sentía bien con las cosas, Cliff miró alrededor de toda la habitación y dijo: Está bien, permítanme preguntar nuevamente. Escuchamos que todo esto se debió a una madre que intentaba ayudar a su hija. ¿Todavía pretenden afirmar que unirse a esta mujer, para usarla como chivo expiatorio en sus planes, es la voluntad de Santo Milis? El Papa lucía su sonrisa siempre amistosa. El cardenal todavía parecía malhumorado. Los caballeros de la catedral y los caballeros templarios parecían aliviados, en todo caso. Todos los ojos estaban puestos en Cliff. Este incidente fue todo un gran malentendido, continuó. Afortunadamente, ninguna persona murió. Todo este asunto comenzó con el amor de una madre. Lo admito, se perdió el tiempo y se sufrieron pérdidas en la confusión resultante. Algunos de ustedes han sufrido molestias o lesiones temporales. ¿Pero es algo de eso tan importante? ¿No podemos dejar que el pasado sea pasado? ¿No podemos perdonar a esta mujer, mostrar un poco de misericordia? Cliff me miró. Rudeus, el poder de decidir es tuyo. Has sufrido más aquí y te has ganado el derecho. Dejé ir a la niña bendita hace mucho tiempo, pensé. Pero ella todavía estaba sentada a mi lado, y seguía sonriendo como si nada de lo que había escuchado la hubiera sorprendido. Como si fuera una verdadera sabelotodo, viendo a través de todo. Eso suena justo para mí, dije con calma. Todavía había algo de mala sangre entre nosotros, pero me daría tiempo para tener una buena y larga charla con Claire más tarde. Si ella era la persona que pensaba que era, deberíamos poder solucionarlo si lo habláramos. Probablemente haría algo para irritarme en el camino, pero eso era una parte normal de conocer gente. Sin embargo, tengo 3 condiciones, dije, y luego expuse mis demandas. Primero, quiero que la niña bendita mire los recuerdos de mi madre y vea si puede arreglarla. Dirigí esto al cardenal, pero fue la niña bendita quien respondió. Por supuesto que lo haré. Después de todo, ya lo teníamos programado. Todavía tenía esa actitud de saber. ¿Sabía ella que iba a examinar a Zenith hoy? ¿Se dejó secuestrar porque sabía y luego manipuló esta reunión?
Era plausible. Sin embargo, agregó, no tengo el poder de restaurar los recuerdos perdidos. Dudo que esté dentro de mis habilidades curarla. Aún así, me gustaría probarlo. Ninguna objeción de su parte, Su Eminencia. El cardenal hizo un ruido de asentimiento. Parecía estar de buen humor. Probablemente porque vio que sus aliados, los Latria, salían de esta más o menos impunes. En segundo lugar, a cambio de que deje pasar todo esto, espero su cooperación total e incondicional con el dios dragón Orsted. Así será, dijo el Papa. Era un hecho, pero el cardenal también asintió y murmuró. Bien. Incluso podría exigir las figurillas de Richard, pensé. Una parte de mí quería probarlo, pero decidí que era mejor terminar con una nota positiva. Las cosas estaban bien por ahora. Si me volviera codicioso, me mordería en el trasero más tarde. Ahora, mi tercera y última condición, dije. Miré a Claire y Carlisle. Se quedaron quietos como piedra, devolviéndome la mirada. Pido ser reincorporado como miembro de la familia Latria. Así fue como llegó a su fin el incidente de Milis. La primera en reaccionar fue Terese. Su mano fue a su pecho y jadeó. Carlisle bajó la cabeza, luciendo avergonzado, y Claire comenzó a llorar con grandes sollozos con hipo. Estaba diciendo algo que podría haber sido, gracias, y podría haber sido, lo siento. Era difícil saberlo a través de los sollozos. Mientras Claire lloraba, Zenith le puso una mano en la cabeza. Fin del capítulo 6.